múltiples déficits cognitivos, ya sea de la memoria, de la afasia o el trastorno del lenguaje, la apraxia o trastorno del movimiento, anoxia, ¿verdad? O la capacidad de identificar a las personas. Todo esto se van deteriorando, ¿verdad? O sea que todas las capacidades cognitivas superior. Pero lo que diferencia del síndrome de demencia es que es progresiva y permanente. La demencia, una vez que se va instalando, ya generalmente es irreversible y va apareciendo por etapas, ¿verdad? Algunas veces empiezan de algunas funciones de la función cerebral, ¿verdad? Cognitiva cerebral, y va apareciendo progresivamente las deficiencias, ¿verdad? Eh, hay situaciones en que es más acelerada, ¿verdad? Las pérdidas, y el otro, en muchos otros, es bastante lento y progresivo. De a poco van apareciendo y, digamos, después llega a una etapa debilitante para la persona, ¿verdad? Tanto para la persona, y es una, digamos, constituye un problema habitualmente a la familia. Aproximadamente en un 60% de los síndromes de demencia corresponde a lo que se llama enfermedad de Alzheimer. Esta enfermedad fue descrita en los términos actuales por un neuropsiquiatra alemán cuyo apellido es Alzheimer, y por eso se le denomina, queda así como llevando el nombre del descubridor, ¿verdad? En un 60% entonces de las causas del Alzheimer, de la demencia, se debe al Alzheimer. En un 20% de los casos están asociados a problemas vasculares cerebrales, ¿verdad? Digamos, personas que han tenido ictus, o comúnmente llamado infarto cerebral o derrame cerebral, puede desarrollar demencias. Y en un 20% restante de los casos del síndrome de demencia está causado por enfermedades diversas que afectan al sistema nervioso central. Y se cree que aproximadamente un 15% de la población mayor a 65 años tiene síntomas leves o medios de demencia senil. O sea que es bastante frecuente, ¿verdad? Y aproximadamente un 5% de la población mayor a 65 años tendría síntomas graves de demencia senil, concentrándose generalmente estos casos en las personas de edades más avanzadas. O sea que a medida que aumenta la edad, a partir de los 65 años, cierto grado de demencia se presenta en las personas. Y cuando llega a los 80 años, casi en un porcentaje de mayor a 50-60%, ya sufre algún grado de demencia. O sea que es muy edad dependiente. Entonces, en cuanto a la epidemiología, saber, ¿verdad?, que en un 60% se debe a la enfermedad de Alzheimer, que vamos a hablar un poco en qué consiste, ¿verdad? En un 20% debido a problemas vasculares cerebrales, y en un 20% de otras enfermedades cerebrales. Bueno,
Entonces, la enfermedad de Alzheimer o demencia, llamado también tipo Alzheimer, hasta el momento la etiología es desconocida, no se sabe la causa. Muchos ya han preconizado, ¿verdad?, como etiología o que tiene influencia un factor genético. Entonces, varias investigaciones ya han investigado, pero no han encontrado. Pero a nivel, se han hecho estudios microscópicos, ¿verdad?, de las neuronas, de las pérdidas de las neuronas que existe, ¿verdad? Y de la densidad sináptica neuronal, ¿verdad? Ustedes se recordarán, ¿verdad?, que la sinapsis es la unión de una neurona con otro y a través de eso ocurre la transmisión nerviosa. Entonces, eso se han visto en las personas que tienen Alzheimer que han disminuido significativamente. Entonces, hay signos degenerativos neuronales y hay placas de amiloide, ¿verdad? Son sustancias, son proteínas que se acumulan en el cerebro, entonces van generando una degeneración de las neuronas. También se han encontrado, ¿verdad?, alteraciones en los neurotransmisores como disminución de los niveles de acetilcolina, en estos pacientes disminución de los niveles de epinefrina y otros neurotransmisores. Todo esto se ve, ¿verdad? La degeneración neuronal, la acumulación de amiloide y disminución de algunos neurotransmisores. Entonces, eso es la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad?, que constituye la gran mayoría de las causas de la demencia. La demencia vascular, lógicamente, ¿verdad?, la etiología son los pequeños accidentes vasculares cerebrales, trombosis que ocurren o hemorragias o embolias que van, digamos, lesionando de a poco las neuronas y al final llega a un estado de demencia. Se han visto que la enfermedad de Alzheimer tiene mucho componente hereditario. Personas que tienen Alzheimer se asocia frecuentemente también de familiares que han tenido esta enfermedad. Entonces, causas de otras demencias, por ejemplo, que no sea el Alzheimer o la etiología vascular, por ejemplo, puede ser el alcoholismo, consumo de sustancias tóxicas, a veces pueden ser debido a tumores cerebrales, traumatismos craneales como antecedentes, ¿verdad? Enfermedades neurológicas degenerativas como la enfermedad de Parkinson, la epilepsia, intoxicaciones cerebrales, trastornos metabólicos, endocrinos y de nutrición como ser, por ejemplo, déficit del ácido fólico, vitamina B12, hipotiroidismo, que es una enfermedad producida por la disminución de la hormona tiroidea, enfermedades infecciosas como los pacientes coportadores de HIV, sífilis, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, envenenamiento por metales, principalmente plomo y mercurio. O sea que hay muchas causas, ¿verdad? Pero, digamos, en prevalencia no es tan frecuente, ¿verdad? Son más frecuentes, entonces, la enfermedad de Alzheimer, las vasculares y después las otras causas. Bueno, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuál es la clínica? ¿Cómo uno puede, digamos, o cuáles son las manifestaciones que presentan estos pacientes? Bueno, según la sintomatología inicial se puede establecer una
distinción entre demencias que se llama corticales, cuando afectan principalmente a las zonas corticales del cerebro, y demencias subcorticales, cuando afectan principalmente a las zonas subcorticales del cerebro y algunas veces es mixta, ¿verdad? O sea que es cortical y subcortical. Ahora, ¿de qué se caracteriza? Las demencias corticales se afecta principalmente la sustancia gris cortical, produciéndose un deterioro en las funciones cerebrales superiores, como la memoria, el juicio, el lenguaje, la atención, la concentración. Son las demencias de Alzheimer que habíamos hablado. O sea que el Alzheimer es una demencia cortical y por ende la más frecuente. En las demencias subcorticales se afectan principalmente las zonas subcorticales cerebrales como los ganglios basales. Ustedes saben, ¿verdad?, que en la base del cerebro hay varios ganglios que tienen muchas funciones, como el tálamo, el tronco encefálico, la sustancia blanca, produciendo deterioro en la psicomotricidad, como en la apraxia, agnosia, desregulación afectiva, enlentecimiento, apatía, pérdida de memoria. También se ve en las demencias de la enfermedad de Parkinson, o se ve en la enfermedad de Parkinson en las infecciones como el HIV. O sea que las demencias corticales son las más frecuentes y afectan más en las funciones cerebrales superiores. Las demencias las demencias subcorticales afectan más el deterioro psicomotriz, la apraxia, agnosia, y no tanto las demencias corticales. Pero muchas veces estos están asociados, ¿verdad? Demencias mixtas que afectan tanto las corticales como las subcorticales del cerebro. Y esto es más frecuente o sea, las demencias mixtas es más frecuente en la demencia vascular, por los ictus que ocurren a nivel cerebral. En cambio, las corticales es la más frecuente de todo y se ve más en el Alzheimer. En el Alzheimer, ¿verdad?, la demencia por Alzheimer se produce, como en todas las demencias, un deterioro cognitivo importante respecto al nivel previo del funcionamiento del paciente. Las personas con coeficiente intelectual alto tienen mayor margen de pérdidas cognitivas que las personas con respecto a las personas que tienen un coeficiente intelectual más bajo, ¿verdad? Lógicamente, eso es más notorio porque personas que tienen un brillante coeficiente intelectual, cuando tienen demencia, se identifica y se pone más en evidencia que aquellas personas que tienen coeficiente intelectual menos, ¿verdad? Inicialmente. La evolución del Alzheimer es muy lenta. Es una enfermedad muy crónica y va lentamente. Va progresando de manera insidiosa en periodos de 5, 10 e incluso más años, ¿verdad? Y a veces más. Cuanto más joven sea el paciente al inicio de la enfermedad, más rápido avanzará esta enfermedad. Y cuanto más viejo sea el inicio de la enfermedad, más lento será su curso. Es llamativo, ¿verdad?, que hoy en día cada vez se va viendo Alzheimer a personas más jóvenes. Y eso progresará mucho más rápido que aquellos que empiezan a edades más tardías. En la demencia senil no hay alteraciones de la conciencia como
en el delirium. En la demencia senil no hay alteraciones de la conciencia como en el delirium. Este es un dato muy importante, ¿verdad? Que vamos a hablar enseguida del delirium, ¿verdad? Donde en el delirium hay alteración de la conciencia. En la demencia no, en la demencia senil. La demencia tiene 6 etapas. La primera etapa se empieza a producir una disminución de la capacidad de la resistencia a la fatiga en la ejecución de tareas, pequeños olvidos, pequeños déficits apenas perceptibles. Incluso muchas veces pasan totalmente imperceptibles. ¿Verdad? Cuando va avanzando más en la etapa 2, momento en que la capacidad de resistencia en la ejecución de las tareas va disminuyendo, no solo en el afrontamiento, ¿verdad? Sino de tareas extraordinarias, sino también en el afrontamiento de las tareas ordinarias, rutinarias, debido a la disminución insidiosa de la capacidad de atención, de la concentración, de la memoria. En la etapa 3 va acentuando estos problemas, siempre de manera muy lenta, insidiosa y con fluctuaciones. Las dificultades y la fatiga en la realización de las tareas cotidianas. En esta etapa ya hay evidente limitación de la memoria, de la atención, de la concentración. El deterioro de la memoria tiene lugar según la llamada ley de Ribot, es decir, que la memoria se va perdiendo de delante hacia atrás, es decir, los recuerdos más recientes a los recuerdos más antiguos, ¿verdad? Siempre se olvida de lo más, de la memoria reciente y más tardíamente de la memoria antigua. Por eso, personas que tienen demencia, ¿verdad? Es llamativo. Muchas veces se acuerdan todo de antes, ¿verdad? Y de lo nuevo no se acuerdan. Pero, lógicamente, cuando va avanzando más la enfermedad, también posteriormente se olvidan de los demás. Y es bastante penoso, ¿verdad? Ver a personas que llegan que llegan a la demencia y en las últimas etapas, ¿verdad? Ni siquiera se identifican a los familiares. Están ahí, pero digamos, pierde totalmente, no pueden identificar ni siquiera a los familiares, a hijos, ni a parientes más cercanos. En la etapa, en la cuarta etapa, ¿verdad? Ya es evidente el deterioro cognitivo, ya es grave. Aparecen síntomas neurológicos como la afasia, ¿verdad? Hay trastornos del lenguaje. Ya no puede hablar bien. Déficit del lenguaje. Apraxia, ¿verdad? Que significa trastornos en los movimientos, principalmente motoras, ¿verdad? Agnosia, dificultad para reconocer estímulos sensoriales. El paciente ya no puede reconocer ni reproducir incluso figuras geométricas sencillas. En la etapa 5, el deterioro cognitivo ya es muy grave. Los pacientes es cada vez más incapaz de hacer tareas básicas diarias y aumentan las alteraciones de la conducta y el nivel de la dependencia, lógicamente, ¿verdad? Ya necesitan de cuidadores, de la familia. La familia refiere que ya no se entretiene con la televisión porque no entienden los guiones, ¿verdad? Y la última etapa, ya los pacientes fallecen antes de una etapa, generalmente, ¿verdad? Si el paciente no fallece antes de la etapa terminal, en la cual ya no reconoce ni a sus hijos ni familiares, lo que le decía, ¿verdad? Ni sabe quién es él mismo o ella. Puede llegar a perder la capacidad verbal
y ser incapaz de cuidarse a sí mismo. Entonces, dependencia total. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de la demencia? Se realiza principalmente con el envejecimiento biológico, la depresión, simulación, y hay que hacerlo también con el delirium. ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico del síndrome de demencia es por naturaleza malo, salvo en los pocos casos que pueda tener curación. Por ejemplo, tiene deficiencia de ácido fólico y de vitamina B12. Y si es todavía en la etapa inicial, si se corrige la deficiencia, puede mejorar. Entonces puede recuperar. O es una persona con deficiencia de la hormona tiroidea, lo que llamamos hipotiroidismo. Si no se trata y es crónico, puede llegar a un estado de demencia. Pero si se trata en forma precoz, entonces se evita la demencia. Entonces, en un alto porcentaje, el pronóstico es malo, porque es una enfermedad degenerativa progresiva. En pocos casos, si es, digamos, por deficiencia de algunas vitaminas o algunas enfermedades endocrinas, como el hipotiroidismo, podemos frenar y, digamos, incluso curar a los pacientes, pero muy pocos casos. En cuanto al tratamiento, el tratamiento curativo solo es posible en algún caso, como les mencioné. Una vez que ha producido el daño cerebral permanente, el cuadro es irreversible. Un Alzheimer, una causa de etiología vascular, ya hay una lesión estructural del cerebro y lógicamente no hay cura. Es irreversible el problema. Entonces, el tratamiento es de manera paliativa y tal vez algunas terapias, digamos, de hacer tareas, etcétera, ¿verdad? Puede, digamos, no mejorar el cuadro, sino para poder lograr que por lo menos tengan algo de nivel de vida las personas que sufren. Bueno, entonces podemos decir otra vez, ¿verdad? Que la demencia es un síndrome neurocognitivo, ¿verdad? Definidos que tiene el diagnóstico es clínico. El diagnóstico es puramente clínico. Y digamos, los criterios para hacer diagnóstico de demencia es la presencia de múltiples déficits cognitivos, ya sea memoria, de afasia, de apraxia, agnosia, ¿verdad? Y lo que se caracteriza que es una afectación crónica. De a poco va apareciendo progresivamente, como vimos la etapa, y si llega a la etapa final, llega a una dependencia total. Entonces, es un síndrome neurocognitivo con pérdida progresiva, ¿verdad? De múltiples déficits cognitivos en forma crónica. Eso es lo que se llama o lo que le caracteriza a la demencia. Y se ve con mayor frecuencia en personas mayores. Aumenta su prevalencia a partir de los 65 años. La causa más frecuencia es la enfermedad de Alzheimer en un 60%,
En un 20% es de etiología vascular cerebral y en un 20% de causas múltiples. Tiene un pronóstico, digamos, un mal pronóstico, salvo en pocos casos que podemos, si identificamos la causa y corregimos, frenamos el proceso. Y el tratamiento no tiene un tratamiento curativo, es paliativo. Bueno, ¿qué es el delirium? Otro síndrome también neurocognitivo. El delirium es un cuadro agudo, lo que diferencia ya de la demencia, que es crónico. Es de aparición brusca agudo, que se manifiesta por un colapso repentino de la conciencia, de la orientación, atención, que produce una grave desorganización cognitiva y conductual. Es entonces un síndrome que aparece bruscamente y es fluctuante. Otra característica, ¿verdad? Lo que diferencia de la demencia. Hay momentos que tiene el síndrome, momento que mejora, vuelve a tener y así sucesivamente. Y hay una alteración de la conciencia, de la orientación y la atención que produce una grave desorganización cognitiva conductual. ¿Cuál es la epidemiología? El cuadro aparece principalmente en personas cuyo cerebro y organismo están debilitados por la edad, o sea, que se ven en los pacientes añosos, en personas con enfermedades clínicas. Por ejemplo, personas que están con un cuadro infeccioso, con algún traumatismo, que tienen algún abuso de alcohol o drogas, eso pueden presentar delirium. Puede aparecer ambulatoriamente, pero es más frecuente en pacientes hospitalizados, en ancianos, ¿verdad? Con patología médico-quirúrgica. A veces, una intervención quirúrgica puede producir un delirium en los pacientes, y en especial en pacientes añosos, ¿verdad? ¿Cuál es la etiología, verdad? ¿Cómo ocurre este síndrome? Los factores etiopatogénicos, lo que provocan este síndrome, es la disminución se piensa, ¿verdad?, en la disminución de los niveles de acetilcolina cerebral y una insuficiencia del sistema reticular ascendente que origina un colapso repentino de la conciencia, de la orientación y la atención y una grave desorganización cognitiva conductual. O sea que principalmente en el sistema reticular activador ascendente. ¿Se acuerdan que esas fibras que están en el tronco cerebral, que nos pone alerta a nosotros, ¿verdad? Que pone en alerta lo que conecta, digamos, ¿verdad?, entre la corteza y la parte corporal, la parte baja del cerebro, o sea que ya a nivel de la médula, ¿verdad?, se llama también SARA, es la sigla, ¿verdad? Sistema activador reticular ascendente. Y muchas veces eso se colapsa, no produce la transmisión, entonces ocurre el delirium, ¿verdad? Y entonces, pues, es multifactorial. Algunas veces la propia edad, ¿verdad? Abuelitos, abuelitas que están bien, de repente pueden desarrollar delirium, ¿verdad? O relacionado a enfermedades. Los factores etiológicos más frecuentes, ¿verdad? Intoxicaciones, se ven mucho en el síndrome de abstinencias, intervenciones quirúrgicas,
y las enfermedades médicas. ¿Cómo se manifiesta? Al iniciarse el cuadro de delirium suele haber unos síntomas prodrómicos consistentes en inquietud, ansiedad, insomnio, hipersensibilidad a la luz, al sonido. Entonces, suele aparecer síndromes prodrómicos, ¿verdad? Generalmente los pacientes son inquietos. Si tenemos en casa nuestro abuelito o los pacientes internados, ¿verdad? Se pone inquieto, irritable, se quiere levantar, está ansioso. Esos son muchas veces síntomas iniciales, ¿verdad? Del delirium. El delirium se inicia de manera, eso es lo que le caracteriza, ¿verdad? Personas que estaban muy bien y de repente desarrollan estos síntomas, ¿verdad? Es de manera brusca, repentina y cursa de manera muy fluctuante, ¿verdad? Hoy está así con su síntoma de delirium, ¿verdad? Y amanece muy bien, totalmente bien. Y después, otro día vuelve a aparecer. O a la mañana está tan bien y para la tarde ya está con síntomas, ¿verdad? O sea que es muy fluctuante. Se produce un colapso en las funciones mentales, en la conciencia, en la orientación, la memoria, en la sensopercepción, en la atención, en el lenguaje, en la psicomotricidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo uno hace el diagnóstico de delirium? Se realiza por el cuadro clínico, ¿verdad? Tanto como la demencia, ¿verdad? El diagnóstico es clínico. No hay un estudio que podemos hacer y con eso hacer el diagnóstico. En el delirium hay obnubilación de la conciencia, a diferencia de la demencia. Esto es lo que le diferencia. Hay una obnubilación de la conciencia, cosa que no ocurre en la demencia, en la psicosis y otros trastornos cognitivos, ¿verdad? En los que no hay obnubilación o alteración de la conciencia. No hay alteración de la conciencia. Entonces, eso es lo que, digamos, identifica el delirium, ¿verdad? Hay alteración de la conciencia. Es un evento agudo, fluctuante. El pronóstico difiere de la demencia. La demencia habíamos dicho, ¿verdad?, que tiene mal pronóstico. En cambio, en el delirium depende de la patología subyacente. Generalmente, si se corrige la causa, por ejemplo, está produciendo por un cuadro infeccioso, tiene una neumonía, una persona, generalmente una persona mayor, ¿verdad? Porque se ve también con más frecuencia en adultos mayores como la demencia. Es más difícil ver delirium en personas jóvenes, a no ser que sean de causa tóxica, ¿verdad? Entonces, igual también podemos ver en adultos jóvenes, pero habitualmente en adultos mayores. Entonces, el pronóstico es favorable, porque si se corrige la causa, pasa el evento y pasa el síndrome. Una persona tiene una neumonía, se cura de la neumonía y puede pasar el delirio. Entonces, tiene una evolución favorable y suele remitir en una semana o 10 días, o depende, ¿verdad? Depende de la causa. Entonces, en este caso, el pronóstico depende de la causa que la provoca.
¿Cómo se trata? El tratamiento principal es el de las enfermedades médicas quirúrgicas subyacentes, o sea, que corregir la causa. No hay que olvidar que el delirium suelen aparecer en personas enfermas, con mal estado general. Hay que mantenerlas conscientes, constantes, vitales, ¿verdad? En un nivel adecuado de estimulación, prevenir las recaídas en las camas, accidentes cuando el paciente está agitado, porque eso es lo que ocurre muchas veces. Suelen ser necesarias las barreras de protección en la cama y a veces sujeción mecánica. Inclusive hay que muchas veces necesitan atajarse porque están excitados y tienen riesgo de caídas, por ejemplo. Desde el punto de vista psiquiátrico, se utilizan, pueden utilizarse neurolépticos como la risperidona o el haloperidol, que a veces mejora el delirium. A bajas dosis, por supuesto. También dentro de la sintomatología, ¿verdad? Los pacientes que tienen cuadros de delirium pueden presentar alucinaciones. Muchas veces alucinaciones visuales, auditivas, ¿verdad? Son síntomas también de los pacientes con delirium y principalmente aquellos causados por intoxicaciones o cuando están en cuadros de la abstinencia. Entonces, ¿verdad? Son muy parecidos, ¿verdad? Son síndromes neurocognitivos, pero digamos, se puede diferenciar unas de otras, ¿verdad? A ver un poco, ¿verdad? Digamos, hay dos tipos, también podemos mencionar dos tipos de características o subtipos de delirium, ¿verdad? Hay el tipo, lo que se llama hiperactivo y los que son hipoactivos. El que es hiperactivo está hiperalerta, agitado. En cambio, el hipoactivo está hipoalerta, está con letárgica o incluso somnoliento, ¿verdad? Y a los que son de presentación hiperactiva, tiene alucinaciones, delirios y agitación psicomotriz. En cambio, a los que son hipoactivos, presentan somnolencio, decaído y está bradisíquico. ¿Por qué ocurre? La forma hiperactiva ocurre más en síndrome de abstinencia, uso de esteroides, que son fármacos, ¿verdad? Que se utilizan. En cambio, la forma hipoactiva ocurre más en las encefalopatías metabólicas, ya sea por algunas intoxicaciones, fármacos, incluso la deshidratación puede llevarlo a eso. Entonces, tener presente también que el síndrome, digamos, el delirium puede presentarse en dos maneras. Entonces, el hiperactivo o hipoactivo, la que más llama la atención y es de más difícil manejo, lógicamente es la forma hiperactiva, ¿verdad? Hiperactiva. Entonces, el diagnóstico del delirium, según el criterio, ¿verdad? Debemos tener en cuenta 4 criterios principales. Primero, que hay alteración de la conciencia. Hay cambios en las funciones cognitivas, ya sea memoria, lenguaje, etcétera, ¿verdad? Y la otra característica
Otro criterio es que es aguda y fluctuante. Y debe encontrar una causa clínica. Siempre hay que, o sea, que siempre explica alguna cosa el síndrome. Siempre tenemos que encontrar una causa clínica. O sea que necesitamos de estos criterios para llamarlo delirium, ¿verdad? Repito, tiene que existir alteración de la conciencia, cambio en las funciones cognitivas, debe ser aguda y fluctuante. Y debe existir una causa clínica que explica el síndrome. Entonces, eso es el delirium y la demencia. Ahora podemos conversar si tienen alguna pregunta al respecto, ¿verdad? Escucho. O sea, que se pudo entender qué es una demencia, qué es un delirium, cómo podemos diferenciarlo unas de otras. Eso es lo importante. Y cómo hacemos el diagnóstico de cada uno de ellos, el pronóstico de cada uno y el tratamiento. A ver, Ángela, ¿se entendió o hay alguna duda? ¿Cómo ustedes van a sospechar que es una demencia o es un delirio? La verdad, profe, para mí quedó muy claro. Y particularmente yo tengo el caso de mi abuela que tiene Alzheimer, leve todavía, pero prácticamente le estabas describiendo cuando estabas pasando la parte de Alzheimer, ¿verdad? Entonces, al menos a mí me va a ser medio fácil identificar porque tuve una persona en vivo y en directo. Tener una vivencia, entonces. Sí, tengo una vivencia y mucho tiempo le cuidé a mi abuela en ese estado. Entonces, es como que la parte del Alzheimer, como se dice, más que nada los que sufren son el alrededor, los familiares, no es la persona, porque ellos no se dan cuenta, ya no se dan cuenta su estado, sino somos nosotros los que vivimos con ellos quienes pasamos mal, porque cuando le da así su crisis, por decirte, de que ellos se empiezan a acordar justamente cosas de antes. Mi abuela, por ejemplo, se acordaba de, no sé, su vaca que tiene que darle de comer así a las 2 de la mañana, se despertaba desesperada porque eso ella tenía que hacer. Y era muy complicado, la verdad, y más que nada nosotros éramos los que estábamos ahí atrás de ella, que ella aturdida por eso. Ya para ella era normal, solamente que para nosotros era lo que costaba más todo. Sí, sí. Así mismo, es verdad. Entonces, o sea, que tiene una demencia anterógrada, ¿verdad? De antes. O sea, que demencia de algo reciente tiene problemas, pero generalmente como estamos hablando, ¿verdad? De las de cosas antiguas, ¿verdad? Se acuerdan todo, ¿verdad? Llamativo eso es, ¿verdad? Y hay casos, ¿verdad? Que incluso llega en un estado vegetativo, ¿verdad? Ellos ya no pueden ni siquiera tragar. Se acuerdan de que tiene que tomar agua, se olvidan de que tiene que comer. Si vos no le insistís para que tome agua o para que coma, no come. Ellos no te va a decir yo tengo hambre, tengo sed, ya no. Entonces muchas veces después cuando va avanzando más, se convierte en vegetal si no fallece por alguna cosa, ¿verdad? Por alguna enfermedad.
Entonces, es patético, ¿verdad? Es, digamos, los que sufren alrededor son los familiares, porque ellos ya no se dan cuenta. No se dan cuenta. Entonces, eso es demencia, ¿verdad? Lo que me gustaría que ustedes investiguen un poco, ¿qué pueden aportar ustedes a estos pacientes desde el punto de vista psiquiátrico? En la etapa inicial pueden intervenir en algunas cosas. ¿Qué pueden hacer? Porque en eso es lo que ustedes van a enfrentar después. A lo mejor le piden, ¿verdad? Usted alguna ayuda, ¿verdad? Entonces, ¿en qué ustedes pueden influir en estos pacientes y en qué etapa? Lógicamente, en la etapa final, nadie ya puede intervenir, ¿verdad? Ya prácticamente es cuidado de enfermería o de los familiares, ¿verdad? Pero en los primeros tiempos, ¿cómo le podemos ayudar como psicólogos, psicólogas a estos pacientes? Eso me gustaría que investiguen un poco y hablamos de eso la próxima clase, ¿verdad? Y en cuanto al delirium, ¿verdad? Eso también antes se le llamaba síndrome confusional, ¿verdad? Pero el nombre correcto es el delirium, ¿verdad? Y eso ya sabemos, ¿verdad? Que hay una alteración del estado de conciencia, tiene que existir eso. Cambios cognitivos, pero lo que le caracteriza que es agudo. Bruscamente aparecen y desaparecen bruscamente. Es fluctuante. Es fluctuante, ¿verdad? Y siempre está ocurre en el contexto de alguna enfermedad. Y lógicamente, entonces, tiene un pronóstico bueno porque se trata la causa y se cura. Pasa el síndrome. No así la demencia, que ya sabemos que no es así. Entonces, eso, ¿verdad? Y queda como tarea, ¿verdad? A ver un poco, está Liliana, está Neida, Aida, María José, Ángela y psicología, uno no sé quién. Entonces, vean un poco, ¿verdad? Si les interesa, entonces, vean un poco ustedes qué pueden ofrecer principalmente a los pacientes con demencia. Probablemente en los pacientes con delirium, como es tan agudo y pasa muy rápido otra vez, tengan menos oportunidad de evaluarlo, ¿verdad? Pero los pacientes con demencia sí van a tenerlo, ¿verdad? Y entonces, desde el punto de vista psicológico, ¿cuál es qué cosas se le puede ofrecer? Y lógicamente hacer diagnósticos diferenciales de la depresión principalmente en los pacientes cuando están iniciando la demencia. Y en los pacientes con delirium que se presenta como el tipo hipoactivo, ¿verdad? Muchas veces uno puede confundir con la depresión, ¿verdad? Pero no es. Bueno, entonces, no sé si tiene alguna pregunta más para ir terminando. Esta es ya, hay materiales en la plataforma del curso, ¿verdad? Que son 2, 3 artículos muy interesantes, ¿verdad? Que hablan de esto y explican muy bien. Y voy a alzar también después este PPT, perdón. Y entonces ya tienen materiales, ¿verdad?
Si quieren ampliar, bueno, hay muchos libros o artículos que hablan al respecto. Y ya está también la tarea correspondiente a esta unidad, que tiene tiempo toda la semana hasta la próxima semana. Creo que hasta el miércoles puse para hacerlo. Pero queda pendiente qué puede ofrecer a estos pacientes los psicólogos o psicólogas. ¿Estamos? Dale, Ángela. Dale, profe, gracias. Bueno, quedamos así entonces y ya la próxima semana con otra unidad. Y Chao, voy a profe. ver, Ángela, voy a ver esa pregunta, ¿verdad? Esa respuesta. Gracias, profe. Bueno, que tenga buenas noches entonces. Chao, profe. Chao.